Muy buenas tardes, estudiantes de Biología Celular. Mi nombre es Jonathan Lara y en conjunto con el CREAR inauguramos una nueva actividad que es vía online, que consiste en resolver algunas preguntas relacionadas con el ejercicio repasa número 2 que ocurrió la semana pasada. La idea de esto es que ustedes puedan tener material de apoyo eh, que pueden resolver, ¿cierto?, en sus casas, y también una forma de poder explicar un par de preguntas para que las podamos entender todos, ¿ya? Y todas. Además de resolver estas preguntas, también tienen que saber de que hay un ejercicio de participación. Este ejercicio de participación tienen que resolverlo y tienen que enviarlo vía correo electrónico al tutor que le corresponde. Entonces, vamos a comenzar con la primera pregunta, la cual dice, ¿por qué se dice que la replicación es semidiscontinua? Bien, primero que todo, la pregunta está referida en la unidad número 4, ¿ya? Que tiene el contenido de replicación. La replicación tiene tres propiedades fundamentales. La primera es que es semiconservativa, la segunda es que la replicación es bidireccional y tercero que la replicación es semidiscontinua, que es lo que nos están preguntando. Revisemos las alternativas. La burbuja de replicación, letra A, avanza en ambos sentidos al mismo tiempo. Esta alternativa es incorrecta debido a que la dirección de movimiento de la horquilla es hacia diferentes sentidos, sentidos contrarios, porque una de las hebras va de 5 a 3' y la otra de 3 a 5'. Recordar que la replicación siempre va en sentido de 5 a 3'. La alternativa B dice, el cromosoma copia primero una mitad y luego la segunda mitad. Esta alternativa tampoco es correcta porque ambas hebras se sintetizan al mismo tiempo. La alternativa C dice, la cromátida resultante contiene una mitad de información molde y otra mitad recién sintetizada. Esta alternativa tampoco es correcta, porque recordemos de que esta propiedad habla de que la replicación es semiconservativa, de que a partir de una hebra molde se sintetizan las hebras nuevas. La alternativa E dice, las dos hebras de la horquilla se crean por trozos y luego son unidas para crear una sola hebra. Esta alternativa tampoco es correcta porque recordemos que la cadena líder se sintetiza de manera fluida, de manera continua, y la cadena retardada o la cadena discontinua se realiza a través de fragmentos de Okazaki, ¿ya? Entonces, debido a esa característica, ¿cierto? No es la alternativa correcta. Por lo tanto, la alternativa correcta de esta pregunta es la letra D. Una hebra de la horquilla se crea con un solo trozo, mientras que la otra se crea a través de fragmentos. Entonces, recordar que la replicación se realiza siempre de 5 a 3'. Luego, la siguiente pregunta nos dice, una hebra de ADN es, y se nos presenta, ¿cierto?, una hebra de ADN. Según las hebras de ADN representadas anteriormente, ¿cuál de las hebras se va a transcribir? Entonces, nuevamente, unidad número 4, ¿ya? Contenido, en este caso en particular estamos hablando de transcripción, porque nos preguntan cuál de las hebras se va a transcribir. Por lo tanto, el contenido que estamos revisando es transcripción, es decir, el paso de la molécula de ADN a una molécula de ARN, en este caso mensajero. Recordemos que la enzima encargada de este proceso es la ARN polimerasa, la cual tiene dos funciones importantes. Primero, separar la doble hebra, es decir, rompiendo los puentes de hidrógeno entre las pares de bases, y además sintetizar el ARN mensajero en dirección también de 5 a 3'. Con este recordatorio, entonces,
nosotros tenemos la hebra líder y la hebra complementaria. La hebra que utiliza el ARN mensajero, debido, por supuesto, de que la ARN polimerasa transcribe de 5 a 3', será la hebra complementaria. ¿Ya? Esa es la respuesta correcta. Y aquí hay un dibujo que ejemplifica, ¿cierto?, el proceso de transcripción con la ARN polimerasa. Si se dan dando cuenta, la ARN polimerasa abre la cadena, agrega los ribonucleótidos en dirección de 5 a 3', como está esquematizado con la hebra de color rojo, y luego lo libera para ser posteriormente traducido. Luego nos preguntan en qué consiste el proceso de traducción. Por lo tanto, nuevamente, unidad número 4, contenido de traducción. Es decir, ahora estamos utilizando el ARN mensajero para que éste sea traducido, transformado a una proteína. La alternativa A dice sintetizar ARN tomando como molde ADN nuclear. Esta alternativa es incorrecta porque aquí no se está describiendo el proceso de transcripción. La alternativa B dice sintetizar los ribosomas. Esta alternativa tampoco es correcta porque los ribosomas se sintetizan en el nucleolo y no explica en qué consiste el proceso de traducción. Forman parte del proceso de traducción, pero no es la respuesta correcta. Alternativa C, transcribir el ADN nuclear a ARN ribosomal. ¿Ya? Recordad que hay 3 tipos de ARN: el ARN de transferencia, el ARN ribosomal y el ARN mensajero. ¿Ya? En este caso, el ARN ribosomal forma parte de los ribosomas. ¿Ya? Pero en el proceso de traducción se utiliza el ARN mensajero para ser traducido. Por lo tanto, esta alternativa no es correcta. La alternativa E dice ser semiconservativo. Esta alternativa no es correcta porque no está hablando ni siquiera del proceso de traducción, está hablando del proceso de replicación. ¿Ya? Recordad que lo habíamos mencionado anteriormente. Por lo tanto, la alternativa correcta a esta pregunta es la alternativa D, proceso por el que el ARN mensajero da lugar a la síntesis de proteínas. ¿Ya? Recordar de que este ARN mensajero sale del núcleo en el caso de eucariontes, sale al citoplasma y los ribosomas son los que utilizan este ARN mensajero para traducirlo a una proteína. Siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el primer aminoácido que comienza la traducción de una proteína? Nuevamente estamos en el contenido de traducción. Para ello tienen que recordar que en el proceso de traducción, en el inicio, se tiene que identificar el codón de inicio, ¿ya? Y el codón de inicio es AUG. Ese codón de inicio codifica particularmente a la metionina, por lo tanto, esa es la respuesta correcta a esta pregunta. Si pueden observar el siguiente esquema, podemos observar en color morado el ARN mensajero que tiene su codón de inicio AUG y su anticodón que es proporcionado por el ARN transferencia. Cada ARN transferencia tiene su anticodón que es complementario con el codón, el cual va a cargar el aminoácido en particular. Y en este caso es la metionina. Luego nos preguntan en qué célula eucarionte el proceso de traducción, qué tipo de ARN utiliza. Aquí en esta pregunta nos están preguntando si es que es un ARN primario, ARN maduro, ARN policistrónico, ARN inmaduro o ninguna es correcta. ¿Ya? Bien, vamos viendo la alternativa. En el caso de eucariontes, no es posible que podamos utilizar un ARN primario o un ARN inmaduro, porque este tipo de ARN posee 2 tipos de secuencias. Secuencias no codificantes, que son los intrones, y las secuencias codificantes, que son los exones. ¿Ya? Por lo tanto, el ARN mensajero debe pasar por un proceso de maduración, de modificaciones, para eliminar precisamente los intrones. La alternativa C tampoco es correcta,
porque en el caso de eucariontes se obtiene un ARN monocistrónico, es decir, que este tipo de ARN va a ser traducido a una sola proteína, a diferencia de los procariontes, que se obtiene un ARN policistrónico, el cual un ARN mensajero es capaz de obtenerse varias proteínas. La respuesta correcta a esta pregunta es que en eucariontes se requiere un ARN maduro, ¿ya? Un ARN que tenga estas modificaciones post-transcripcionales. De esa forma, el ribosoma, ¿cierto? Durante el proceso de traducción, podrá realizar el proceso de manera correcta. Los procesos de modificación son el splicing, la adición de la cola poli A y la adición de la caperuza 5'. Y aquí se observa uno de ellos, que es el splicing, en donde se cortan los intrones, que son secuencias no codificantes, se forma un spliceosoma entre estas proteínas que cortan estas secuencias y finalmente se obtiene un ARN maduro, un ARN con secuencias codificantes, que son los exones. Bien, finalmente se les entrega el ejercicio de participación en donde ustedes tienen una hebra de ADN. ¿Ya? La pregunta A, ¿cierto? Ya la hemos respondido, entonces está un poco más llevadera esa pregunta. Según las hebras de ADN representadas anteriormente, ¿cuál de las hebras se va a transcribir? Y la pregunta B dice, escriba el ARN mensajero a que daría lugar la transcripción. Por lo tanto, dependiendo de la hebra que ustedes van a transcribir, por complementariedad de bases, y recordando que en ARN hay un cambio de bases, ¿ya? Ustedes tienen que escribir el ARN mensajero que se va a transcribir a partir de esa hebra. Información importante, no olvides de responder el ejercicio de participación y enviarlo al correo a tu tutor. La resolución de este será entregada en el próximo video o en tutoría. Para los que les falta participación, se considerará consultar por correo sobre la materia, realizar el ejercicio de participación o asistir a la tab respectiva. Por favor, enviar la información a qué día corresponde tu tutoría cuando envíes el correo. Esto es fundamental para los tutores. Y finalmente les dejo el correo de los 3 tutores, de Francisco, Livni y mi persona, para que puedan enviar el ejercicio de participación correspondiente.